Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si tienes miedo de consumir finasteride, puesto que crees que puede causarte un agrandamiento de los pechos o ginecomastia, tienes que ver este vídeo, puesto que vamos a analizar qué dice la ciencia del rigor más alto al respecto de este tema. La ginecomastia es una proliferación benigna del componente glandular de la mama masculina y está causada por un aumento de la tasa de actividad estrogénica y androgénica. La ginecomastia puede ser unilateral o bilateral, es decir, se puede presentar en un pecho o en ambos pechos, y es una masa de tejido palpable con un diámetro de al menos 0,5 centímetros y que se presenta en una forma como de disco de tejido palpable por debajo del pezón. La ginecomastia se asocia comúnmente con dolor de mama, que se puede presentar con diferentes rangos de intensidad, desde una leve molestia hasta un dolor constante y tensión. Es importante destacar que entre el 30 y el 70% de los hombres pasada la pubertad desarrollan ginecomastia. La ginecomastia generalmente ocurre debido a un desorden hormonal entre los niveles de andrógenos y estrógenos. El estrógeno promueve el crecimiento de los senos, mientras que los andrógenos lo inhiben. Un desequilibrio entre los niveles de andrógenos y estrógenos puede estar causado por un nivel alto de estrógenos en sangre y un nivel bajo de andrógenos o unos receptores de andrógenos dañados. Es importante tener en cuenta que a pesar de tener síntomas que pueden estar relacionados con la ginecomastia, es posible que tengamos otro tipo de afección. Por este motivo, si no estamos seguros si tenemos ginecomastia o no y consultamos con un médico, lo primero que hará, si tiene dudas de si realmente tenemos ginecomastia o no, será descartar las otras posibles afecciones que tienen unos síntomas similares a la ginecomastia. En concreto, hay 3 afecciones que tienen unos síntomas similares a la ginecomastia, y la primera de todas sería el tejido mamario graso. Algunos hombres y niños tienen grasa en los senos, y esto se puede asemejar a la ginecomastia, pero no es ginecomastia. Por tanto, si en tu caso tienes el tejido mamario graso, no tienes que realizarte ninguna evaluación adicional. Otra afección que puede tener unos síntomas similares a la ginecomastia es el cáncer de mama. No hay que olvidar que aunque no sea muy recurrente en hombres, aproximadamente el 1% de los casos de cáncer de mama se da en hombres. En este sentido, el agrandamiento de un seno o la presencia de un nódulo firme podría ser un síntoma de tener cáncer de mama. Y la última de las 3 afecciones que podría tener unos síntomas similares a la ginecomastia sería un absceso mamario. En este caso se trata de una infección de tejido mamario. Como digo, si sufrimos algunos de los síntomas más comunes de la ginecomastia, tenemos que realizarnos pruebas para poder eliminar y descartar que suframos algún otro tipo de afección diferente a la ginecomastia. Las pruebas más comunes que se realizan en estos casos son las ecografías y las analíticas de sangre para medir nuestros niveles hormonales. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudiera seguir subiendo más contenido de calidad. Diferentes ensayos clínicos han encontrado una asociación entre el uso de 5 mg al día de finasteride en pacientes con hiperplasia prostática benigna y la aparición de ginecomastia. En el ensayo de prevención del cáncer de próstata de 2009, la aparición de ginecomastia fue una afección común entre los pacientes que consumieron 5 mg al día de finasteride. Dicho esto, hay que destacar que no existe ni un solo ensayo aleatorizado controlado de doble ciego con placebo o ni un solo estudio que haya analizado a una población significativamente grande que haya encontrado una asociación entre el uso de 1 mg al día de finasteride en pacientes con alopecia androgenética y la aparición de ginecomastia. No obstante, es cierto que existen diferentes reportes de casos que apuntan a una ginecomastia inducida por el consumo de 1 mg al día de finasteride, aunque debes tener en cuenta que esta evidencia es de un rigor muy bajo y que si no se replica en estudios de rigor y estudios que hayan analizado a una población lo suficientemente grande, no los debes tener muy en cuenta.
Por tanto, teniendo en cuenta la evidencia que tenemos a mano, se puede esperar que el uso de dosis bajas de finasteride no tenga ningún efecto en la ginecomastia. Aparte de los reportes de casos, no existe ningún tipo de evidencia de rigor, no existe ningún tipo de estudio que haya analizado a una población lo suficientemente grande que sugiera que el consumo de dosis bajas de finasteride pueda causar ginecomastia. Ahora bien, hay que destacar que el uso de finasteride se desaconseja en personas que tengan desórdenes hormonales. Los medicamentos utilizados para tratar el cáncer de mama y otras afecciones similares pueden ser útiles para tratar la ginecomastia. En este sentido, los dos medicamentos más populares serían el tamoxifeno y los inhibidores de la aromatasa, como Arimidex. Evidentemente, tienes que saber que si bien estos medicamentos han sido aprobados por la FDA para tratar diferentes afecciones, no han sido aprobados para tratar la ginecomastia en hombres. La operación de ginecomastia entraña la extirpación de la glándula mamaria hipertrofiada, que se localiza en posición retroareolar mediante un abordaje abierto. Para acceder a la misma, se realizará una cicatriz periareolar en la mitad inferior de la circunferencia de la areola. Si los senos agrandados son significativos y son molestos, incluso después del tratamiento inicial y de la observación, nuestro médico seguramente nos sugiera que realicemos una operación para eliminar esta ginecomastia. Las dos cirugías principales para eliminar la ginecomastia son la liposucción y la mastectomía. En la liposucción se extirpa grasa del seno, pero no se extirpa tejido de la glándula mamaria. Y en la mastectomía se extirpa tejido de las glándulas mamarias. En este tipo de cirugías se realizan incisiones muy pequeñas, y al ser este tipo de cirugías menos invasivas, el tiempo de recuperación es más rápido. Quizás en tu caso ya te hayas hecho una cirugía para eliminar tu ginecomastia y quizás te estés preguntando si el consumo de finasteride podría hacer que volviera a aparecer esta ginecomastia. Un estudio de 2019 analizó a 1.673 pacientes con ginecomastia que se sometieron a mastectomía subcutánea por liposucción. De estos 1.673 pacientes, 52 estaban tomando finasteride para tratar la alopecia antes de la cirugía y continuaron usándola de la misma forma después de la mastectomía. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos con y sin el uso de finasteride en relación con las complicaciones postoperatorias y las tasas de recurrencia. La ingesta de finasteride parece tener poco efecto sobre la recurrencia en pacientes con alopecia que se han sometido a un tratamiento quirúrgico de ginecomastia. Los cirujanos pueden recomendar la terapia continua con finasteride en pacientes con alopecia que deseen tomar finasteride después de la mastectomía. Por tanto, como ves, no deberías tener ningún problema. Si en tu caso ya te han hecho una mastectomía para eliminar tu ginecomastia, el consumo de finasteride no debería causar ginecomastia, puesto que ya te han extirpado la glándula mamaria hipertrofiada. El usuario José me comenta lo siguiente: ¿es verdad que utasteride no causa ginecomastia y que incluso puede revertir la ginecomastia causada por finasteride? He visto a un doctor afirmar esto en un vídeo y quería saber tu opinión. Pues bien, José, esto que comentas no ha sido demostrado en ningún tipo de estudio de rigor y no existe ningún tipo de evidencia al respecto, por lo que has visto comentar a este doctor no es más que su opinión y su experiencia personal. Como siempre digo, hay que saber distinguir entre la información de calidad, la información de rigor y las experiencias anecdóticas y las opiniones personales. Y nunca deberemos basarnos en este tipo de evidencias, las opiniones personales y las experiencias anecdóticas para tomar ningún tipo de decisión. ¿Y tú has sufrido ginecomastia al mismo tiempo que estabas consumiendo finasteride? Si es así, me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia. Dímelo en los comentarios. Si quieres saber todo lo que debes evitar al consumir finasteride, haz clic aquí. O quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.